Pero tenemos la tarea hoy de llevar el estudio allí en Primera de Corintios, la carta, la primera epístola a los Corintios. Con ella vamos a empezar esta carrera, este comienzo que esperamos que sea de gran bendición para nuestra iglesia, recordando de que, bueno, vamos a terminar en tiempo y tenemos 15 minutos antes del culto que el pastor nos va a traer la predicación. Como dijimos, vamos a empezar este estudio con la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios. Allí pueden buscar en sus Biblias. Es importante siempre marcar, seguir las Escrituras, para que no sea mi palabra. Yo no quiero que sea mi palabra, sino que ustedes verifiquen allí con la palabra de Dios. Esto lo vamos a hacer expositivo. ¿Qué quiere decir expositivo? Vamos a seguir las Escrituras, vamos a dar algunos brinquitos, vamos a tratar de cubrir el capítulo 1 de Primera de Corintios. Ese es el plan. Sí se puede. Pero antes yo quiero hacerles un panorama de lo que es Corintios, la ciudad de Corintios. ¿Por qué razón? Tenemos que saber a quién Pablo les escribió, quiénes son y qué problemas tenían. ¿Qué tiempo llevaba la iglesia? Tenemos que conocer todos estos datos para entender la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero que pensemos que no es Pablo, es el Espíritu de Dios que está hablando con la iglesia, ¿verdad? No es a la iglesia de Corintios, si no perdemos el tiempo. Esto no es para la iglesia de Corintios, fue para la iglesia de Corintios, hoy es para el ministerio hispano, o para cualquier iglesia que invoque el nombre de Cristo Jesús. Es esta palabra. Piense usted que el Espíritu está hablando con nosotros. Entonces, el panorama de esta iglesia, es decir, las características de esta ciudad, no de la iglesia. Esta ciudad era una ciudad de mucho comercio. Tenía 2 puertos muy importantes. Tenía mucha migración. Yo les pregunto y vayan pensando si el ministerio hispano no tiene las mismas características, para que se vaya dando cuenta que encajamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para el pasado, presente y futuro. Esto es para nosotros. Esta carta es para nosotros. Esto no lo escogí yo. El pastor me dio material. Y estudiando aquí, me doy cuenta que encaja perfectamente a este comienzo. Increíble cómo trabaja Dios. Estamos llenos de migrantes, somos multinacionales, pensamos diferente a todo el mundo, tenemos diferentes formas de vivir allí en nuestros países y todos nos unimos aquí en nombre de Cristo. Esta iglesia era igual, pero para que se den cuenta, allí en la Biblia, cuando vas a los estudios teológicos, dice que la emigración es un problema. ¿Por qué razón? Porque son diferentes mentes, diferentes formas de vivir. Traemos arraigado religiones a las cuales por herencia de nuestros padres creemos y tenemos que limpiarnos. Esta ciudad era igual, pero más todavía. Hablando del punto religioso, existía allí un templo a la diosa Afrodita. Este templo tenía 1000 sacerdotas. Pueden pensar ustedes que eran monjas allí al servicio de la iglesia o del templo. Se equivocan, eran prostitutas. Había 1000 prostitutas brindando placer allí a las personas que iban. Increíble la competencia que tenía Pablo. Esta ciudad era una ciudad pecaminosa completamente. Una ciudad, vamos a poner la Nínive de la época. Mucho pecado había, mucho problema, mucha división. Y yo quiero que comparen esto con la actualidad. Si no, este estudio no cumple objetivo. Hoy tenemos templos a la diosa Afrodita aquí, en nuestras casas. Televisión, teléfono. No es malo si lo usamos bien. No es malo para nada de televisión, no es malo para nada de teléfono, no es malo para nada los lugares que tenemos en la ciudad.
pero se convierte en el templo de Afrodita para nuestros hijos, nuestros jóvenes, incluso para los mayores, si quitamos un lado a Dios y nos metemos ahí a buscar los deleites de la vida, ¿verdad? Cada vez que toquemos el punto del pecado, voy a mencionar el templo a la diosa Afrodita para que se den cuenta, ¿verdad? No lo tenemos aquí, pero sí lo tenemos en muchos lugares. ¿Se entienden? All right. Entonces vamos a ir a la lectura bíblica. Comenzamos en el versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias porque nos permites estar aquí, mi Dios, buscando de ti. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Tú cumples tus promesas y vemos tu mano moviéndose, Señor, y hoy podemos reunirnos a tiempo completo, mi Dios, en tu nombre, glorificando tu nombre, Señor. Danos la capacidad, danos tu palabra, Señor, tu mensaje, que no sea palabra del maestro, Señor, sea palabra tuya. Prepara allí los corazones y las mentes para poder entender lo que tú quieres hablar a la iglesia hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dice el apóstol, Pablo se llama apóstol. Pablo no caminó con Cristo, pero sin embargo se llama apóstol. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Usted tuvo un encuentro con Cristo Jesús? Si lo tiene, mire lo que hizo Pablo desde ese momento que recibió a Cristo. Se mandó a predicar el evangelio y no paró hasta que no le cortaron la cabeza. Literalmente. Pablo no lo detuvo los latigazos. A Pablo no lo detuvo las golpizas. A Pablo no lo detuvo allí el desprecio de su propio pueblo. Su propia familia lo desprecia muchas veces. A mí me ha pasado. Lo ha sacado de las reuniones porque es cristiano. Ya viene este con la lata de Cristo y del evangelio. Puede ser que se quede solo, pero si está con Cristo, nunca va a estar solo. Cristo hizo eso. Pablo hizo eso. Hasta que le cortaron la cabeza, literalmente. Seguidamente habla del hermano Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Sóstenes era un principal de la sinagoga que en este momento andaba con Pablo en su viaje misionero, que ya no se encontraba en esta iglesia, se encontraba con Pablo en Éfesos. Pablo lo primero que hacía cuando entraba a una ciudad a hablar del evangelio era ir a la sinagoga, porque amaba a su pueblo judío, a su pueblo que negó al Mesías. Pablo quería mostrar al Mesías a su pueblo. Esto nunca terminaba bien. Estuvo a punto de morir muchas veces por sus mismos hermanos, abofeteado, latigado, preso. Pablo no se detenía. Lo primero que hacía era entrar a la sinagoga. ¿Ha dejado usted a un lado a su familia o a sus amigos? No lo haga. Este Sóstenes que está aquí era un principal de la sinagoga judía y Pablo lo ganó para Cristo. Ganó también a Crispo en este lugar que era principal de la sinagoga. Es decir, que la palabra nunca entra en vano. Siempre saca algo. Si no es ahora, va a ser después. No se detenga nunca. Entendiendo esto, pasamos al segundo. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Está hablando de una iglesia de Dios allí en Corintios. Dentro de aquella pudrición había una iglesia que estaba buscando de Dios. ¿Con problemas? Sí. Por eso es la carta. Pablo está respondiendo a una carta que le hicieron anteriormente, que no existe, se perdió con el tiempo, que en realidad era la primera. Esta es la segunda, pero le llamamos la primera. No vamos a entrar en detalles históricos, pero Pablo está respondiendo problemas que existían en esa iglesia. Pero fíjese bien, y la pregunta es esta: ¿la iglesia que está reunida hoy aquí es iglesia de Dios? ¿Es usted iglesia de Dios? ¿Venimos a buscar a Dios o venimos a reunirnos aquí como un club social? Si hacemos eso, estamos perdidos, vamos a fracasar.
Dice seguidamente, y es muy importante y quiero que anote esto, porque yo siempre saco claves bíblicas de mi estudio, del estudio que profundizo, saco claves bíblicas. Y una de ellas, para que el ministerio hispano funcione, está aquí. El Espíritu le dice a la iglesia, ¿a qué es llamada la iglesia? Somos llamados, dice aquí, a ser santos. ¿A qué es llamada la iglesia, el ministerio hispano Coral Ridge? Somos llamados a ser santos. Si queremos triunfar, hermanos, tenemos que buscar la santidad. Fíjense que dice, somos llamados a ser, no somos santos. Nadie es santo. Somos llamados a ser santos. Yo lo llamo la escalera de la santidad. Venimos a Cristo sucios, embarrados, Él te recibe. Él murió por eso, porque tú lo necesitabas. Si no, no. Si usted viene a Cristo limpio, si usted está sentado ahí y dice, yo no necesito al Señor, yo tengo una vida perfecta, no me hace falta nada, hermano, no vaya a Cristo, porque se está diciendo mentiras. La Biblia nos muestra que somos pecadores, vamos a seguir siendo pecadores. Solamente a través de la sangre de Cristo podemos acercarnos al Padre en oración, en una vida cristiana. Pero somos llamados a ser santos, a santificarnos. No podemos ser hoy igual que el domingo pasado o el miércoles pasado. Tenemos que luchar con el pecado que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que luchar con el templo de Afrodita. La internet, el teléfono, los placeres de la vida, todo eso nos separan de Dios. Y aquí el Espíritu le está diciendo, son llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Pero no solo eso. Tenemos el mismo Dios, a veces nos sentimos solos. Dice, todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Tenemos una familia increíble en Cristo. Ahora yo voy a Costa Rica y allí mi mayor deseo sería encontrar personas que oigan la palabra de Dios, porque la voy a mencionar donde quiera que esté. Si voy a trabajar, me siento tan contento de que alguien escuche la palabra de Dios. También podemos, no quiere decir que usted esté hablando todo el tiempo allí, porque es imposible, pero usted tiene que mencionar a Cristo, para que sepan que usted es cristiano. Y de esa forma, esa persona va a limitarse en ciertas cosas. O lo sigue a usted, es decir, a Cristo, o no te metas conmigo. No estés mencionando el templo de Afrodita aquí. No, porque no me interesa. Si usted quiere irse, váyase. Pero yo le prometo que si usted sigue firme, un día esa persona se va a acordar de lo que usted le dijo en nombre de Cristo y la salvación. Se lo aseguro, porque va a caer de cabeza un día. Satanás lleva de cabeza a sus hijos. Y el que tiene a Cristo se da cuenta. Lo ve en la familia, lo ve en los amigos, lo ve en todo. La vida sin Cristo no es nada. La vida con Cristo no es una vida buena, es la mejor vida. Es lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Después Pablo en el 3 da gracias a Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice, gracias Dios, el 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El Espíritu se regocija cuando usted entra por la iglesia. Vuelvo y repito, era una iglesia con muchos problemas. Pero cuando usted entra a la iglesia, hermano, cuando usted abre la Biblia, su espíritu se regocija porque usted lo va a alimentar. Si usted se deja llevar por esos placeres de la vida y aparta la Biblia, aparta a Dios, su espíritu está contrito. Incluso puede ser salvo y estar desviado. Tenemos que entender que cuando usted entra por esta puerta no es oírme a mí, no es oír al pastor, no es oír a otro maestro o a los hermanos aquí presentes con el chisme, como le contamos de nosotros, chisme cristiano. Es muy bonito reunirse con los hermanos y hablar de todo, es muy bonito. Pero tenemos que entrar por esa puerta con el deseo de aprender de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La espada del Espíritu Santo. Si no la conocemos, somos cristianos, somos salvos, pero estamos derrotados
Porque el enemigo va a encontrarse con nosotros, va a mandarnos un filósofo muy inteligente y tenemos que bajar la cabeza porque no sabemos ni de qué vamos a hablar. Aquí Pablo está glorificando a Dios porque cada uno de ustedes, el Espíritu se regocija de que estemos aquí sentados. Estamos buscando de Dios. Pero también nosotros como seres humanos, Pablo como ser humano, se regocijaba. Qué mayor satisfacción para el pastor ver que esto se llene y pueda predicar la palabra. Porque sabemos que estamos buscando de Dios. Con problemas, pero estamos creciendo en santidad. Y la única forma es escuchar la palabra. Dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hay dos cosas muy importantes aquí que tenemos que resaltar. Pablo le está diciendo a esa iglesia. Pablo hacía 2 años que se había ido de aquí y explotó la bomba, los problemas. Pablo le está recordando a esta iglesia que tienen palabra, tienen ciencia y han dado testimonio de Cristo Jesús. ¿Por qué el ministerio hispano está aquí? Piensen en esto. ¿Por qué podemos hoy celebrar un culto completo? Primeramente porque hemos seguido la palabra de Dios. No piensen que una iglesia conservadora que nos está dando y abriendo los brazos va a abrirle esa puerta y darle todo esto a un grupo indisciplinado, un grupo que lo menos que viene es a buscar de la Biblia. Pero no es esa iglesia, es el Espíritu que está actuando y enseñando a través del testimonio en Cristo. Pablo les dice, ustedes han confirmado el testimonio, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes tienen la palabra, están buscando de la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Ya tienen su iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque hemos dado testimonio de que queremos predicar a Cristo. Muchas veces nos han preguntado el pastor allí cuando nos hemos reunido, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? La respuesta era simple. Una Biblia y su autorización. Eso yo sé que ha impactado, porque siempre las personas piden, como si fuera... Hermano, para predicar a Cristo no hace falta nada más que la Biblia. Y bueno, el lugar que estamos, tiene que haber una autorización. Pero ellos han visto la disciplina de cada uno de ustedes. Ellos han visto el deseo de buscar al Señor, el deseo de predicar a Cristo. Y por eso nos podemos glorificar. Cada uno de ustedes son importantes aquí. Si no, no podemos hacer esta obra. Y claro, tenemos que invitar a otros. Pero Pablo le recuerda a este pueblo con problemas que no se olviden que ellos están haciendo la obra de Dios. El 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas muy importantes podemos sacar de estos 2 versículos. Una es que cada uno de nosotros tenemos dones. Muchas veces tenemos temor a hacer algo por la obra de Dios. Queremos. Y yo le voy a recordar algo. Dice el Espíritu que tenemos dones. Estamos dotados de dones. Solamente usted tiene que orarle a Dios que quiere trabajar en la obra de Dios. No le pida algo imposible y Dios no le va a contestar como usted quiere, posiblemente. Tal vez le pide que quiere cantar, ¿verdad? Pero estoy seguro que Él lo pone a tocar la guitarra, o a tocar las claves, o a tocar la tumba. No sé. Alabar a Dios, aplaudir. A orar por las personas. ¿Qué ministerio tan importante que orar? Y a veces nos caemos allí y decimos, no tengo ningún don, no. Me venzo por el enemigo. Mano, tenemos dones. Tenemos un grupo con una capacidad increíble que todos pueden ser maestros. Todos pueden hacer algo por la obra de Dios, siempre y cuando sea para la gloria de Dios y se lo pidan a Dios. Y yo les prometo que Dios va a hacer cosas grandes con este grupo. No porque lo digo yo, porque la Biblia lo muestra. El Espíritu lo dice en la palabra. Solamente tiene que ser para Él y por Él. También hay un punto muy importante aquí que es la venida del Señor.
Lo hemos predicado hasta el cansancio, el pastor. Se está esperando allí en la iglesia primitiva la venida del Señor, el día del Señor. Y lo han sacado de las predicaciones de la iglesia. No se olvide por qué estamos aquí. Estamos sirviendo a un Dios que en cualquier momento puede llegar. No hay minuto, no hay hora. Sabemos que está cercano, hace 2000 años, y los tiempos se están poniendo. El templo de Afrodita está creciendo. En el televisor ya no se puede ver nada. Si lo ve, tiene que conocer. Si no, se embarra fácilmente. Usted siendo cristiano, usted puede ver y estar en un lugar y saber lo que está viendo. Si usted no es cristiano y no está firme, se desliza fácilmente al templo de Afrodita, porque todo el mundo va camino al templo de Afrodita. Son los pocos que entran por la puerta pequeña. Dice Pablo que tenemos que esperar el día del Señor. ¿Qué está esperando la iglesia, el ministerio hispano Coral Reach? La venida del Señor tenemos que esperar. Y para eso tenemos que seguir el primer llamado. Dice, llamados a ser santos, que está en el versículo 2. No nos podemos olvidar, más que eso, es un punto clave en este estudio. Somos llamados a ser santos. Seguimos al 9, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otro punto clave. Dice Pablo, dice el Espíritu a la iglesia que son llamados a ¿qué? A tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. El mismo punto de la santidad. Pero sin la comunión con Cristo Jesús, usted no puede tener santidad. Usted no puede crecer. Pablo nos está dando dos puntos clave para esta iglesia que está creciendo. ¿Saben qué tiempo se demoró Pablo para fundar esta iglesia? 1 año y medio. Nosotros hace 1 año y un poquito que estamos orando y surgió en nuestro corazón allí la inquietud de hacer el culto completo. Y cada uno de ustedes tuvo la oración presente. Cada uno de ustedes hizo algo. Y gracias a eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque teníamos comunión con Cristo. Tuvimos disciplina, tuvimos espera, oramos. Y no importa lo que pasara, siempre yo lo dije, vamos a seguir predicando a Cristo. Aquí, en la cocina o debajo del árbol, o en nuestras casas, o allá, allí se predica a Cristo también. La facilidad que tenemos aquí es el lenguaje. Pero para esto, y anótelo, tenemos que ver a qué somos llamados. 2 puntos importantes, llamados a ser santos y llamados a la comunión con Cristo Jesús. El 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí entramos en el meollo del asunto. Vamos al grano ahí, como dice la gallina, ¿verdad? Aquí, después de Pablo recordarle a la nueva iglesia a qué son llamados, quiénes somos, es un mensaje, una carta cristocéntrica completamente. Antes del versículo 10 se menciona a Cristo 8 veces en estos versículos. ¿A dónde está la mirada de nosotros? ¿En Cristo o lo que hace Javier, lo que come Javier, lo que dice Javier? A veces, perdonen, decimos disparates. El hermano Osvaldo dijo algo muy importante cuando empezamos esto, y es que somos una iglesia internacional, ¿right? Y es cierto, esta iglesia podía ofenderse porque yo dijera una palabra, porque Pablo dijera una palabra o Apolo dijera una palabra, que significa para usted contrario a lo que significa para mí. Pedimos perdón muchas veces porque hablamos cosas que en Cuba es algo normal, pero tal vez en Colombia no, o en Costa Rica no. Tenemos que hablar un mismo lenguaje, pero lo que no puede cambiar, y lo que está diciendo Pablo aquí, es que tenemos que limar todas esas asperezas y concentrarnos en la obra de Cristo, hablando un solo lenguaje. Todos hablamos español, ¿verdad? Es extraño. Pero lo que Cristo y el Espíritu están diciendo aquí, el Espíritu de Dios a la iglesia nueva que estamos tratando de formar,
es que tenemos que hablar el lenguaje de la Biblia. Este es el plano que Dios nos dejó. Este es el plano divino y no podemos brincarlo, hermano. No puede llegar nadie a este grupo a hablar otra cosa que no sea la Biblia. Y lo que está aquí hay que creerlo desde una punta hasta la otra. No puedo desechar una cosa y creer en la otra, porque el Señor nos puso todo aquí para que creamos. Hay cosas que a veces no entendemos. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas reveladas son para nosotros, las que no son para Dios. Hay muchas cosas que las vamos a entender allá. Pero Pablo está llamando a la nueva iglesia, que somos nosotros, a no tener divisiones. Si tenemos un día una duda, podemos sentarnos, podemos conversar, podemos hablar de la Biblia, pero no podemos tener divisiones ni diferentes liderazgos, que fue lo que sucedió aquí. Dice el 12, vamos a brincar el 11 que dice lo mismo. El 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso, el 13, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, esto llegó a los oídos de Pablo por cartas y por mensajeros y demás. Resulta que había un problema allí de liderazgo, o demasiado liderazgo. Cada grupo escogió: yo estoy con Apolos, yo estoy con Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Eso trae una división increíble. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de Apolos. ¿Quién es Apolos que se menciona aquí? Apolos era un gran predicador de la época. Era un hombre con una capacidad elocuente magnífica para llevar el evangelio. Este Apolo fue el que se quedó frente a la iglesia de Corintios. Como líder tenía que hablar de Cristo, de la Biblia. Tenía un buen testimonio, dice Pablo atrás. Si él tenía un buen testimonio, ¿por qué los otros negaban a Apolos y querían ir con Pablo, que no estaba ni allí? No me hables de eso. Ya Pablo me dijo otra cosa. Y Cefas tenía otro grupo. Allí mismo había otro grupo más que... No, Cefas dice esto, porque Cefas estuvo más tiempo con Pablo. Y otro decía: yo soy de Cristo. Incluso ese grupo de Cristo, Pablo no lo alaba. Pablo se disgustó completamente porque vio que había un grupo que lo seguía a él. Y esa división. Pero tampoco lo vio aquel que dice: yo soy de Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo pienso en mi estudio, que ese era un grupo religioso, un grupo de estos que se apartaba de todo el mundo, en vez de buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Tú no puedes ser de Cristo y estar en la esquina aquella. No funciona. El cuerpo de Cristo. ¿Cuándo usted ha dejado un pie detrás y se ha ido caminando? O una mano atrás. O se va cojo. Córtese un pie y déjelo ahí atrás, que va a virar a buscarlo. Se va a morir. Hermano, cada uno aquí presente, si queremos triunfar en esta obra que está comenzando, tenemos que pensar en lo mismo y desechar toda separación, toda contienda. Podemos exhortar y podemos hablar con el hermano: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, yo pienso que es así. Podemos tener muchas ideas, las vamos a tener, nadie piensa igual. Pero no puedo decir porque Joey lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque Osvaldo lo dijo. Vamos a ponernos de acuerdo, porque esto es para Cristo. Vamos a sacar la mejor idea, y todas las ideas son buenas siempre y cuando tengan que guiarnos por la máxima autoridad, que es la Escritura. No hay otra. No hay autoridad en esta tierra que no sea la palabra de Dios tal y como es, completa desde una punta hasta la otra. Y claro está que un líder que predique la palabra como Apolos, que lo hacía, porque estamos con un buen testimonio, había que escucharlo. No puede haber separación. El que entre por esa puerta a crear separación después del año de oración y el año de sacrificio y el año de eso, usted tiene que decirle: perdona, mi hermano, vamos a la Biblia y vamos a escuchar y vamos a tener unión. No puede, hay que apoyar al pastor, hay que apoyar a la iglesia, hay que apoyar la obra de Cristo, no separarla. Es muy importante.
Pablo estaba llamando a esto. Es muy, muy importante en una nueva iglesia. Dice, él no le da interés al bautismo porque sabemos que el bautismo es una ordenanza. El bautismo no influye para la salvación, pero si tiene tiempo de bautizarse, es bueno que lo haga delante de Dios. Que confiese con su boca y se bautice. Es un acto que trae alegría a los cielos y trae alegría al grupo cristiano y es una ordenanza de Dios. Si no se ha bautizado, es muy bueno que lo haga. Sí, mi hermano. ¿Qué sé ya yo me bauticé cuando era un bebé? No funciona. No funciona. Este bautizo, cuando usted era un bebé, usted no estuvo de acuerdo. Lo llevaron allí, le echaron un poquito de agua en la cabeza. Primero, no es bíblico. El bautizo bíblico es sumersión y significa hombre viejo entró y nuevo salió a la vida nueva en Cristo. Cuando usted era niño, usted no sabía ni lo que estaban haciendo con usted. Usted tenía padrinos allí y sabe Dios lo que el padrino le enseñaba. El padrino de nosotros tiene que ser Cristo. Allá en Cuba, y a veces me pongo a pensar, yo tenía como 7 sobrinos de estos ahijados, porque muchos querían que, amigos, y era una gracia. Éramos católicos, veníamos del catolicismo, no sabíamos nada. Yo fui cuando niño a la iglesia bautista, tuve años siguiendo cuando niño, pero no conocía a Cristo. Mi mamá me llevaba por, creo que era 1,5 kilómetros, caminando pueblo arriba hasta la iglesia. Y estuve años siguiendo, pero yo no conocía a Cristo. Conocí las historias de David, en lo que yo me acuerde, ¿verdad? Pero yo no conocía a Cristo. Pero eso es lo mismo, el bautismo de niños. Si se bautizó cuando niño, hermano, y puede hacerlo como adulto, es una ordenanza bíblica. Amén. Dios pide que usted dé fe y reconozca que usted es cristiano delante de la iglesia. Y es una satisfacción. Hermano, llegamos a este país, ustedes que llegan nuevos, es muy bueno tener la ciudadanía americana, la residencia americana. Cuando puedan viajar por el mundo se van a dar cuenta que es increíble llegar con el pasaporte americano y usted pasa, todo es fácil. Si usted llega con otra ciudadanía, tiene problemas. Incluso se demora, la cola es más larga. Es muy importante la ciudadanía americana, pero no es nada, ni una cosita chiquitica así delante de la ciudadanía del cielo. Amén. La ciudadanía del cielo es eterna y no pierde nada. Hay unos filósofos ahí discutiendo con un cristiano y ya el cristiano no tiene, porque a veces no hay cómo explicarle a un filósofo o a un ateo. Y el hombre les dice, hermano, mi vida cristiana es muy buena, la mejor delante de Dios. Ustedes lo niegan, pero cuando se mueran, y va a ser muy pronto, porque la vida del ser humano es bien cortica, si es verdad lo que yo les estoy diciendo aquí, se van para el infierno. Pero si lo que yo les estoy diciendo es mentira, que sabemos que no 100%, usted tiene una eternidad con Dios. Y esa es la obra que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Esta obra es para la eternidad, recuerde eso. No es importante otras cosas, tenemos que concentrarnos en la obra. El 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Importante, a veces pensamos que no tenemos palabras ni conocemos de nada cuando vamos a hablarle a un familiar o a alguien. Conociendo Juan 3:16, usted puede predicar el evangelio. Cristo murió por usted y por toda la humanidad, ¿verdad? Dice Pablo que él no adornaba. Él lo dice bien claro, y los estudios teológicos afirman que a pesar de que Pablo tenía un intelecto bien alto, Pablo fue instruido por Gamaliel, uno principal de la sinagoga allí en Israel, y era romano y conocía idiomas y conocía de escrituras pero él dice en su palabra que él no adornaba el evangelio. El evangelio no se puede adornar con cosas bonitas. A Pablo lo atendían por el contenido
de lo que hablaba. ¿De qué hablaba Pablo? De Cristo. En esta carta, pequeña carta, se menciona el nombre de Cristo en el 80%. Usted mencionando a Cristo, la persona va a decir, pero ¿cómo este hombre cree tanto en Cristo? ¿Qué es eso? Y le va a picar la curiosidad. Tráigalo a la iglesia y reúnase con el pastor. Y le podemos explicar, y a la vez que esa persona oiga un poco de la Biblia, ya abre sus oídos. Usted pasa a un segundo plano porque el Espíritu Santo se va a encargar de que esa persona busque de Cristo, ¿verdad? La obra, recuerden que no es de nosotros. Pablo llevaba el evangelio contundentemente, cristocéntrico. Es lo que tenemos que hacer. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Le van a decir loco. Le van a decir loco, fanático, sí. Pero también te dice aquí el Espíritu que la palabra de Dios tiene poder. Hermano, cuando usted mencione la palabra de Dios, ese hombre le está diciendo loco, fanático, pero dentro de él hay algo que quiere saber. Hay algo que lo mueve y este se llama el Espíritu Santo. Tal vez él no venga a la iglesia con usted, tal vez no, pero después va a mandar a otro que le va a hablar también, o va a escucharlo en la televisión, o va a escucharlo en la radio. Oí una anécdota una vez que no recuerdo bien, pero fue un preso en un campo de concentración de esto militar, que no conocía a Cristo, no conocía nada. Y este hombre le quitaron todo tipo de material. Pues el hombre fue encontrando papelitos estrujados en el baño que alguien, un jefe, los usaba para ir al baño y él los abría. Y pudo leer esto. Bueno, era una Biblia que ese hombre que estaba a cargo del centro de concentración, la usaba para ir al baño, pero él la leía después. Este hombre se convirtió al evangelio allí, en un baño. A veces pensamos que un tratadito no es importante. El tratadito va allí, alguien lo va a leer, después alguien le va a llevar la palabra, y es lo que dice Pablo: la palabra de Dios tiene poder, no falla, no entra y sale vacía, o entra o sale con bendición o sale con maldición. Que Dios quiera que sea con bendición, porque si sale con maldición, allí nos tiramos completamente para el templo de Afrodita, y es terrible para la vida de un ser humano vivir en los deleites de la vida sin Dios, porque esto nos destruye completamente, y vamos a quitar la parte espiritual, vamos a ponerlo en la parte física. Una persona que se dedica al mundo y a los placeres de la vida, mentalmente se destruye, físicamente se destruye, emocionalmente se destruye, destruido completamente. Nada más que piensa en los placeres, y no puede estar contento si no hay placeres, si no hay grupos, si no hay nadie. Yo puedo estar solo, quisiera tener amigos, pero si estoy solo tengo a Cristo conmigo en todas partes. Las personas se deprimen y se matan, se quitan la vida hoy en día porque su vida representa nada. Nosotros tenemos a Cristo, hermano, allí en todo momento, y eso es muy importante. Dice, y a partir del 19 en adelante, Pablo describe, y voy a leer un poquito más, tenemos mucho tiempo, sobre lo que dice Pablo, y brincamos al final porque no nos queda tiempo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted tiene poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Y voy a resumir esto hasta el 28 porque se nos acabó el tiempo. Pablo está diciendo aquí que usted con el Espíritu, ellos con el Espíritu, cualquiera que tenga a Cristo, invoque el nombre de Cristo en el mundo,
tiene el Espíritu de Dios y puede ser superior a sí mismo. Fíjense bien claro. Yo les digo a mis hijas, ustedes quieren ser sabias, conozcan la Biblia. ¿Por qué razón? Si usted conoce el plano divino para la vida del ser humano, una casa viene con un plano, no la hagas en ese plano. No funciona. Usted compra un ventilador nuevo y viene con el plano, no lo hagas en el plano. Si no tiene experiencia, porque se va a caer del techo, la casa se va a destruir. La vida del ser humano vino con la Biblia para que usted pueda vivirla bien. No quite la Biblia, pero si usted tiene esa sabiduría de la Biblia en su vida, hermano, no hay teólogos, vamos a ponerlo así, teólogos que se han desviado, que venga a mí a quitarme el conocimiento que el Espíritu ha puesto en mí. Está equivocadísimo, porque va a perder su tiempo. Puede venir el filósofo de los filósofos, terminan suicidándose muchos de ellos, terminan de rodillas diciendo que tiene que haber algo más. Darwin dijo, en 150 años la Biblia la van a botar. 150 años, ya llevamos casi 200, no 200, pero estamos cerca. La Biblia sigue con más fuerza. Lo que quiero decirle con esto, que el más sabio, el más fuerte, puede convertirse en el más débil delante de un niño que sepa de las Escrituras. Predíquele y háblele de la Biblia a sus hijos, que van a estar en victoria toda su vida, porque no van a sufrir engaño del enemigo. Y si lo sufren, porque somos seres humanos, enseguida va a brincar para atrás a buscar la Biblia. Se va a dar cuenta rápidamente cuando lo han engañado. Pero si usted es engañado, después busca venganza, después sigue, es una cadena de maldición en su vida. Si no tiene el perdón divino, si no conoce el amor divino, si no conoce estos puntos: santificación, comunión con Cristo, y ahora vamos a hablar del tercero y con él vamos a terminar. 29, vamos a brincar a 29, casi todo habla de lo mismo, de que conociendo la palabra usted es fuerte. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. 29, nadie se jacte delante de la presencia de él. Cuando usted vaya a salir el miércoles, cuando usted se siente en su casa, no solo aquí en el grupo, cuando usted se siente delante de Dios, no se jacte de que usted es entendido en letras, o que sabe muchos versículos bíblicos, o que usted tuvo una vida buena delante de Dios. Se está mintiendo. O que usted ha logrado cualquier cosa, su trabajo, su familia, su hogar. No se jacte nunca delante de Dios pensando que ha sido con sus fuerzas. No nos podemos jactar de esto que estamos haciendo aquí. Y esto es un mensaje para la iglesia hispana, para el ministerio hispano. No podemos jactarnos ni en un segundo pensando que esto lo logramos nosotros. Cada uno de nosotros puso un granito y cada uno es importante. Cada uno oró, cada uno sufrió, ¿verdad? Hoy nos estamos regocijando en este día, pero no se jacten nunca pensando que fue por la fuerza de nosotros. Es por el contenido de lo que hicimos. Cristocéntrico, para buscar a Cristo y llevárselo a las personas que no lo tienen, y también crecer nosotros en santidad, dice, comunión con Cristo, para eso nos reunimos. Y el otro punto importante está en el 31, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Y es lo mismo. Tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, no solo en la obra de Dios, no solo aquí principalmente, pero en la calle, cuando usted sale a trabajar. Yo, antes de trabajar, tengo que orar. Si se me olvida, me tiro de la escalera, porque inmediatamente me parece y veo que el martillo no funciona bien o que el tornillo se me brincó. Perdóname, Señor. Y
bajo tranquilamente y le digo, Señor, gracias por este trabajo. No lo merezco. Gracias por que tú me das fuerza, habilidad. Ayúdame y guíame. Permíteme terminarlo. Que sea de bendición para los que yo trabajo, para mí. Y que sea para gloria tuya. En el trabajo, la guianza de mis hijos, en la casa, en todo. Cuando voy a salir de viaje ahora es para gloria de Dios. Yo no me puedo jactar de nada. Para gloria de Dios. 3 puntos importantes y márquelo ahí en su corazón, en la Biblia, en este capítulo. Somos llamados a ser santos. No lo somos. Somos llamados a acercarnos a Cristo. Somos llamados a la comunión con Cristo, que es lo que hacemos diariamente y aquí lo hacemos con más énfasis. Y somos llamados a glorificar a Cristo, como hace Pablo. En cada versículo, cada conversación, usted tiene que mencionar a Cristo. Que sepan que usted es cristiano y que a usted le dé vergüenza si hace algo malo. ¿Cómo usted va a estar hablando de Cristo o decirse cristiano y estar en la esquina aquella y no participar de la obra de Dios? Ese grupo que dice que es de Cristo, ahí también está mal. Parece bueno, pero no funciona si eres de Cristo y estás allí abajo una mata. O tienes que participar de la obra de Cristo. ¿Está bien? Y entonces, vamos a orar para si alguien tiene alguna pregunta. Señor, mi Dios, gracias porque tú eres Dios de dioses, Señor, Señor de señores, y nos permite, Señor, en tu misericordia, reunirnos en tu nombre. Permite que esto, Señor, sea para glorificar tu nombre siempre, Señor. Podamos hacer culto agradable de ti, que sea un comienzo de algo que no tenga fin, Señor. Que tú nos proveas de sabiduría para llevarlo a cada uno de nosotros. Que cada uno ponga allí su parte, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Derrama los dones, Señor, y aviva, Señor, allí el deseo de hacer tu obra en cada uno de nosotros. Permítenos serte fiel y que todo esto sea siempre para gloria y honra tuya, Señor mi Dios. En nombre de Cristo, amén.